hay que asegurar el empeño incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje. Son palabras del Santo Padre, del Papa, que pronunció hace apenas 10 días en la ONU con ocasión de su discurso ante este importante organismo internacional. Y la cita viene a cuento porque nos revela la importancia que está tomando a nivel mundial el arbitraje. Ahora nos reunimos para hablar del decreto legislativo 1231 y de lo que significa en el universo legislativo del Perú. Para ese efecto, yo quisiera rendir un homenaje a quienes de alguna u otra manera han tratado en los últimos días de lograr que ese decreto no sea lo que el proyecto amenazaba con ser. Tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto del decreto legislativo y tenía muchas cosas, como podremos ver ahora, que se han ido eliminando felizmente en beneficio de la institución arbitral. El proyecto original, por de pronto, tenía una falla de origen, ahuyentaba a los profesionales serios del mundo del arbitraje y justamente lograba o hubiera podido lograr el efecto contrario. Lo que se quiere es alejar del mundo del arbitraje, como digo yo, a los chicos malos y quedarse con los chicos buenos. Y el proyecto, tal como estaba diseñado, iba a lograr el efecto exactamente contrario, o sea, alejar a los chicos buenos y quedarse con los chicos malos. También creaba un nuevo registro obligatorio de instituciones arbitrales, un nuevo registro, digo nuevo, adicional, por ejemplo, al que maneja el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que, como sabemos todos, administra el arbitraje administrativo, como se le llama acá, o el arbitraje de contratación pública, como debería llamarse. Además, también este nuevo proyecto, o el proyecto original, dotaba al secretario general de los centros con una serie de facultades especiales. En todo caso, el proyecto respondía a una situación que todos conocemos, una situación que no es nueva, porque ya venían varios proyectos. Si pasamos revista, tenemos por lo menos 6 proyectos que se han ido presentando en el Congreso de la República para tratar de mediatizar, regular, buscar alguna solución en el tema arbitral. Uno primero, como ustedes recordarán, es el que buscaba considerar a los árbitros pasibles de la sanción de prevaricato, poder acusar a los árbitros de prevaricato, que como sabemos es una figura delictiva solo aplicable para jueces y fiscales. Después hubo otra iniciativa que trató de considerar a los árbitros como funcionarios públicos. Hubo otra que planteó que la Contraloría General de la República sea veedora en todos los procesos arbitrales en los que intervenía el Estado. Hubo una cuarta que pretendió que las audiencias de los procesos arbitrales sean audiencias públicas, abiertas al público en general. Hubo otras más graves, como aquella que pretendió crear la segunda instancia arbitral, con el objeto de que todos los procesos no solo queden en instancia única, como es ahora, sino crear una segunda instancia. Y finalmente hubo una que pretendió hacer responsables a los centros, a las instituciones arbitrales, sobre las decisiones que adoptan los árbitros de sus registros. En fin, todo eso fue caminando y de pronto, como ustedes saben, el Poder Ejecutivo tenía facultades legislativas que vencieron ya hace algunos días y dentro de ese marco se auspició algunos proyectos legislativos. Uno de ellos era, por ejemplo, retomó el tema del prevaricato y otro segundo fue este, que inicialmente creaba un nuevo registro, administrado por el Ministerio de Justicia. Porque acá, ¿qué pretendía el decreto? El decreto pretendía, en su proyecto, crear para todos aquellos procesos en los que había de por medio alguna transferencia o algún derecho susceptible de ser inscribible en los registros públicos, que sea obligatoriamente trabajado a través del arbitraje institucional. Eso es lo que decía el proyecto, que sea a través de un arbitraje institucional. Pero no cualquier arbitraje institucional, sino un arbitraje institucional que sea administrado eventualmente por cámaras de comercio, que podía ser únicamente la Cámara de Comercio de Lima o cualquier otra Cámara de Comercio de capital de región, o por instituciones profesionales, instituciones arbitrales de universidades, colegios profesionales
o centros de arbitraje que funcionaban en las instituciones públicas a las que se refiere el artículo 7 del inciso 2 de la ley de arbitraje, que, como sabemos, establece que algunas instituciones públicas pueden tener sus instituciones arbitrales siempre que la función de administrar arbitrajes esté regulada en sus estatutos. Pues bien, eso no era malo, evidentemente, porque creaba algunos filtros, porque yo siempre he dicho que si vamos a priorizar el arbitraje institucional, tengamos cuidado, porque no vaya a ser que nos ocurra como ocurrió con los centros de arbitraje. En el año 2008 se promulgó una nueva ley de conciliación y se extendieron, florecieron, proliferaron los centros de arbitraje por doquier con nombres de los más exóticos y extravagantes que tenemos, y ahora tenemos un sinnúmero de centros de conciliación que en realidad no hacen nada posible de la conciliación y lo único que han logrado es encarecer y dilatar los procesos judiciales. Pero como ustedes saben, ese trámite de la conciliación se estableció como un prerequisito obligatorio antes de ir al Poder Judicial. Entonces terminó encareciendo y dilatando los procesos judiciales al punto que las actas de conciliación se terminaban vendiendo y traficando en la vía pública. Eso no queremos con el centro de arbitraje. Entonces, si una nueva ley va a cambiar y va a priorizar el arbitraje institucional, tenemos que tener mucho cuidado de crear filtros para evitar tener ese mismo problema. Que mañana pasado todos decidamos hacer centros de arbitraje porque hay prioridad de favorecernos de la preferencia y crear centros de arbitraje. Entonces hace muy bien, o hacía muy bien el proyecto en establecer que los centros de arbitraje, para esos efectos, en fin, iban a funcionar solo en cámaras de comercio, pero no cualquier cámara de comercio, cámaras de comercio de Lima, al decir la capital de la República, o de capitales de región. Pues los colegios profesionales y universidades no establecían ningún filtro, y en eso creo que cometí un error, porque también deberían haberse establecido filtros, porque yo no creo que cualquier colegio profesional, por más respetable que sea, pueda tener necesariamente un centro de arbitraje, y cualquier universidad, igualmente, por más respetable que sea, tenga que tener o pueda tener un centro de arbitraje. Habría que crear también algunos filtros, algún tiempo de experiencia en el ejercicio arbitral y por lo menos que sean universidades o colegios profesionales que enseñen o administren profesiones, disciplinas afines al mundo del arbitraje. En fin, ese nuevo registro se iba a regular a través de un decreto que se iba a expedir en 90 días. Eso traía como consecuencia determinadas circunstancias. Por ejemplo, si tú tenías pactado en tu contrato un arbitraje ad hoc, no iba a funcionar para los efectos de dilucidar controversias que tengan que ver con transferencia de bienes o de derechos inscribibles. Eso automáticamente tenía que regularse a través del arbitraje institucional, pero no de cualquier centro de arbitraje, sino de un centro de arbitraje registrado en ese nuevo registro a crearse en el Ministerio de Justicia. Si, por ejemplo, tenías un arbitraje ad hoc, como que acabo de decir, o un arbitraje en una institución no registrada, el demandante tenía que recurrir a una institución registrada, o si no lo hacía, el laudo que finalmente se expida no iba a ser inscrito. Si no había en la localidad donde estaba una institución arbitral registrada en el Ministerio de Justicia, en este nuevo registro, tenía que buscar en la localidad más cercana. Eso llevaba como consecuencia la aplicación inversa del inciso 3 del artículo 7 de la ley de arbitraje. ¿Por qué? Porque este inciso 3 de la ley de arbitraje establece algo así, que si se ha pactado un arbitraje institucional, pero no se menciona cuál es la institución, va por default a un arbitraje ad hoc. Pues acá no podría ser eso, esa regla no funciona. Entonces el decreto establecía una aplicación inversa. Si hay falta de designación de una institución arbitral, si hay designación incompatible o contradictoria, si hay designación de una institución inexistente o la institución designada no acepta el encargo, pues el arbitraje tiene que regularse, necesariamente tendría que regularse en una institución registrada en el Ministerio de Justicia. Y respecto al secretario general del centro, el proyecto le otorgaba una serie de facultades, nuevas funciones, como expedir copias certificadas de las actuaciones arbitrales, certificar con su firma que la copia que emite es idéntica al original que ha tenido a la vista, utilizar un certificado digital que le iba a proporcionar el RENIEC y utilizar la plataforma que iba a administrar o que administra SUNAT, que es de los registros públicos, y debía implementarse todo esto en 240 días calendarios. Bueno, estas dos cosas, tanto lo del secretario y la preferencia manifiesta y
radical hacia el arbitraje institucional desaparecieron del decreto legislativo, se hicieron uno. Así como desaparecieron algunas cosas que eran manifiestamente nefastas para el arbitraje, también aparecieron estas cosas que no eran nefastas para el arbitraje, pero me imagino que eran muy complicadas y muy burocráticas, como acabamos de ver. ¿Qué pasó con el decreto legislativo? El decreto legislativo, como ya lo hemos visto, ya nos lo he explicado, reguló el tema de la capacidad para ser árbitro, que no haya recibido condena penal por firma dolosa, el tema de la abstención y recusación, no tener calificaciones establecidas por el reglamento de la institución arbitral. En el tema de la demanda y la contestación, precisó que había que hacer una anotación registral que no iba a imposibilitar nuevas inscripciones, de manera que fortalecía ese tema y fortalece ese tema. En el tema de las medidas cautelares también, obligar al tribunal a cumplir con la norma anotada, ¿no? Hay una parte muy importante que se mantiene en el decreto, que es la relativa al arbitraje popular. ¿Qué ha terminado diciendo el decreto? Hace un rato hemos dicho que el proyecto del decreto decía que todas estas cosas de bienes, transferencia de bienes inmuebles registrales, debían regularse a través de arbitrajes institucionales. Omití decir que también decía arbitraje popular, que es una institución creada originalmente en la ley peruana del año 2008. Muy bien, ahora el decreto lo que ha dicho es todo va a arbitraje popular. Eso de las instituciones arbitrales y la preferencia de la institución arbitral de alguna manera ha sido subsumido por el arbitraje popular, y dice que en el arbitraje popular se va a canalizar todas estas cosas, y el arbitraje popular está a cargo de es un arbitraje institucional a cargo de una institución arbitral que no se identifica, pero que debemos presumir que es aquella que administra actualmente los arbitrajes populares y que depende del Ministerio de Justicia. Sus decisiones son inscribibles y la libera de las cuantías, porque el arbitraje popular hasta ahora estaba en el Perú limitado a determinadas cuantías. Ahora, ya cuando se trata de bienes inscribibles o de derechos inscribibles en el registro, quedan liberadas las cuantías, de manera que puede administrarse a través del arbitraje popular cualquier tipo de controversias. Sin embargo, una salida, en otras palabras, esto le va a dar vuelo propio, evidentemente, al arbitraje popular y de bastante altura. Y una salida interesante es que podrá ser ejecutado en coordinación con cualquier persona natural o jurídica del sector privado o cualquier institución o organismo nacional o internacional mediante convenio. Me temo que el arbitraje popular y la institución que actualmente lo administra no va a tener capacidad para seguir o para soportar lo que se le vendrá. Entonces tendrá que tercerizar con instituciones arbitrales o con centros ese tema. Después, en lo que respecta al contenido del laudo, tenemos una cosa que se ha mantenido, una cuestión que se ha mantenido del proyecto, y es la siguiente: que en la decisión arbitral la norma establece que deberá encontrarse motivada de manera expresa para que la inscripción del laudo, en los casos en que comprenda a una parte no signataria. Ese es un tema bastante delicado, porque, como hemos dicho, invita al legislador a pronunciarse sobre el fondo del asunto, opción que incluso está prohibida, como sabemos, para los jueces cuando resuelven los recursos de anulación. En verdad hay allí algunas notas registrales de los registradores que señalan con alguna razón que evidentemente el registrador no puede calificar el acto. Entonces nosotros queremos darle a través de esto probablemente al registrador la potestad de involucrarse en el fondo del asunto, en el fondo de la materia, que como sabemos está vedado hasta para los jueces. Entonces vamos a tener que regular eso de alguna manera, porque me parece que acá hay un exceso. Yo entiendo que hay problemas con el tema de las inscripciones de propiedades, transferencias de inmuebles, entonces por ahí viene el temor. Pero yo creo que el antídoto fundamental es la publicidad. Y este decreto finalmente ha dicho, oye, vamos a publicar todos los laudos en los que forma parte del Estado, o el Estado es una de las partes, se van a tener que remitir al OCE. Ha dicho así el decreto, le está dando más facultades al OCE. El OCE, el decreto dice que deberán publicarse por un año. Nosotros sabemos que la capacidad del OCE es superior a esa, hay laudos colgados en el OCE desde hace más de 12 años. Entonces, bueno, en buena hora que se publiquen, porque yo creo que la mejor defensa contra cualquier acto de corrupción, el mejor antídoto contra la corrupción es la publicidad. Y yo creo que por ese lado vamos bien. Esos son los comentarios que quería hacer por de pronto y seguiremos comentando luego. Muchas gracias.